Soy Cristina Elizabeth López Choque, estudiante de la Universidad UDABOL. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema, siempre buscando el desarrollo de un liderazgo eficaz, puesto que todos los temas van referidos a un liderazgo eficaz. En esta ocasión, el tema es el pastor como perdonador. Sabemos que la naturaleza del ser humano no le permite perdonar a su prójimo. Es una situación muy difícil el poder practicar el perdón. Sin embargo, tenemos algo que siempre se escucha en nuestro medio y es este dicho: errar es de humanos, perdonar es divino. Errar es de humano, perdonar es divino. Los hijos de Dios tenemos la capacidad de perdonar porque tenemos la naturaleza divina. ¿A qué se refiere esto? Los creyentes podemos perdonar a nuestro prójimo y se puede lograr y tiene que lograrse esto porque Dios ha derramado su amor en sus hijos por medio del Espíritu Santo. Es decir, que la persona que aceptó por fe a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo mora en él. Ya no estamos solos para superar este problema que definitivamente lo único que hace es lastimar a la misma persona que no perdona. Mucho más tratándose de los líderes, en este caso de los pastores. Los pastores deben ser ejemplo de la iglesia, como dijo el apóstol Pedro, como es la recomendación en la palabra del Señor. Por tanto, también tiene que caracterizarse por ser una persona que perdona. El carácter del pastor perdonador. ¿Cuál debe ser el carácter del pastor perdonador? ¿Cómo se debe distinguir esta situación? Debemos poner en cuenta de que el Señor Jesús intentó siempre explicarse y intentó siempre que sus oyentes, la audiencia que él tenía, entendiera mejor el mensaje que quería dar a través de las parábolas. En esta ocasión, yo voy a permitirme, ¿no? Compartir el testimonio de un varón. Le hemos puesto un nombre, Mario, el siervo perdonador. Este es un testimonio real. Y quiero compartirlo con usted. Mario dice que era un joven que estaba ya terminando sus cursos en un seminario, es decir, ya había terminado prácticamente este estudio. Se preparó para ser líder, se preparó para anunciar el mensaje de salvación, se preparó en la palabra del Señor. Y pues ahora su oración había sido: Señor, llévame al trabajo, permíteme desarrollarme en el ministerio, yo quiero trabajar para ti, ábreme puertas para que yo pueda no trabajar. Sin embargo, lo que no estaba ni siquiera percibiendo Mario es que había llegado su tiempo de dar un examen, de dar su prueba, su examen final, y se trataba justamente de perdonar. Y vámonos con él. Este estudiante, bueno, ya terminando sus estudios en un seminario, les había dicho que él pedía, ¿no? De que el Señor le conceda un trabajo. Sin embargo, no lo conseguía. Dice que su oración era tan fuerte al Señor de pedirle un trabajo para servirle, para poder él desarrollar y dar a los demás todo lo que había aprendido, pero no se daba, no encontraba lo que él estaba anhelando. Por esta situación y a fin de seguir continuando con sus estudios, él dice que empezó a buscar trabajo aparentemente por su propio medio. Al buscar el trabajo, el único lugar en el que podía él prestar su servicio había sido siendo un conductor de un autobús. Y siendo el conductor de un autobús, pero de un barrio, de un lugar de la ciudad donde era sumamente peligrosa. Esa era la ruta del autobús. Este joven ahora se consideraba como un joven novato conductor de un autobús. Cuando dio su examen y bueno, lo aceptaron, él aprobó su examen como conductor, le dieron un bus. Ahora él estaba en la obligación de cuidar, ¿no? El bus, en la obligación de hacer muy buen trabajo. Y lo hizo. Sin embargo, como él tenía que desarrollar su trabajo en un sector de la ciudad que era la más peligrosa, debía esperarse lo que tenía que venir. Dice que sus pasajeros, todos los días, ¿no? Dentro de sus pasajeros, estaba un grupo pequeño de unos jóvenes, pero unos jóvenes pandilleros.
Estos jóvenes, cada vez que abordaban el bus, dice que no pagaban su pasaje y se pasaban directo a tomar sus asientos, insultaban a los pasajeros, insultaban y provocaban a Mario, al conductor, y peor aún cuando ellos se percataron que era un conductor reciente, un conductor prácticamente novato. Resulta de que todos los días hacían lo mismo, ¿no? Hacían lo mismo, no pagaban pasajes, insultaban a Mario, indisponían a todos los demás pasajeros. Cuando un buen día estaba con esta pandilla dentro en el bus, Mario se percató que había un policía en la calle. Entonces él halló esa oportunidad de denunciar este atropello que sufría todos los días. Llamó al policía, le explicó lo que sucedía cada día. El policía los exhortó al grupo de estos jóvenes, les hizo pagar su pasaje, pero lamentablemente el policía no continuó en el bus, tampoco él, según sus leyes, no podía apresarlos ni nada. Los jóvenes pagaron su pasaje, se comprometieron a estar tranquilos y el bus continuó con su camino. Pasaron, dice, más o menos unas 2 cuadras cuando este grupo pandillero atacó al joven conductor. Lo habían maltratado, prácticamente lo asaltaron y lo dejaron abandonado, ¿no? Cuando el joven Mario, ¿no? Un hijo de Dios, un joven que se había preparado para servirle al Señor en el ministerio pastoral, ahora despertó. ¿Despertó cómo? Despertó totalmente golpeado. La sangre estaba en todo su rostro. Cuando él se levantó, se percató que le faltaban 2 dientes. Estaba moreteado, apenas sí podía caminar. Cuando llegó a su habitación, él lloró amargamente. Y así como los seres humanos, creo que no somos la excepción, nos quejamos ante Dios, pensamos que Él nos ha abandonado, ¿verdad? Me pasó a mí, con seguridad que si usted me está viendo y está escuchando esta presentación de esta lección, también le ha pasado. Mario también se sintió abandonado y en medio de su oración y de su llanto y ante su cuerpo totalmente lastimado, él hizo esta oración, dijo, ¿dónde estás, Dios? ¿Cómo pudo haberme ocurrido esto? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué me has dejado? Lo único que quería era servirte, le dijo él. Lo único que quería es que tú me proveas de un trabajo. Y bueno, me has abandonado. Entonces, este reclamo lo presentaba, ¿no? Ante el Señor. Sin embargo, una vez que Mario se recuperó, él denunció esta situación a las autoridades correspondientes. Muchas personas que habían sido testigos de este hecho también dice que se presentaron, ¿no? Y estaban ahí los testigos para poder secundar todo lo que el joven estaba haciendo en contra de este grupo de pandilleros. Es más, aún el policía que había ordenado que paguen lo que correspondía, ¿no? Antes de que ataquen a Mario, él también estaba para ser testigo. Estaban ahora en una audiencia, estaban ante un juez. Eh, este grupo de jóvenes estaba con su abogado, al igual que Mario también estaba con su abogado. Entonces se desarrolló la audiencia y ante el juez escuchaba atentamente y de repente, en medio de la audiencia, en pleno desarrollo de la audiencia, dice que Mario empieza a sentir que sus pensamientos van cambiando. Todo el dolor que tenía, todo el enojo que tenía contra estos jóvenes, de repente empezaron a cambiar. Sus pensamientos ya no eran las mismas, ¿no? De enojo, de haber sufrido tal dolor en su cuerpo, le faltaban 2 dientes, eso es terrible. Entonces, Mario dice que empezó a sentir compasión en su corazón. Empezó a generarse en su corazón misericordia. Su corazón se conmovió al verlos a los jóvenes en la audiencia. Dice que aquel corazón que estaba dolido ahora estaba empezando a sentir mucho amor por estos jóvenes. ¿Por qué? Porque como hace rato decíamos, nosotros ya tenemos un carácter divino y eso nos da la capacidad de perdonar. Precisamente Mario estaba sintiendo esto, el actuar del Espíritu Santo en su vida y él estaba sintiendo compasión al mirar el rostro de estos jóvenes.
Él había acusado, había presentado su denuncia. Ahora se estaba desarrollando. Sin embargo, de un momento a otro, Mario se levanta, se pone de pie y, y le enfrenta al juez y le dice, señor juez, permítame hablar, quiero hablar. Y él le dice, señor juez, ¿cuánto va a ser la condena para estos jóvenes que me han dañado tanto? ¿Cuál va a ser el tiempo que ellos van a pasar en la cárcel? ¿Cuál va a ser la multa que usted va a imponer? ¿Cuánto tiempo? ¿Puede usted sumar todo eso? Le dijo al juez. Y el juez dice que estaba anonadado por tal situación. Y bueno, le dijo, sume todo eso, señor juez, toda esa cuenta pásemela a mí. Todo lo que le corresponde a este grupo de jóvenes, endósemelo a mí. Yo quiero ir a pagar en vez de ellos a la cárcel. Yo quiero pagar todo lo que ellos tienen que pagar. Esta, este actuar de Mario en plena audiencia, dice que sorprendió a todos, definitivamente. A mí me sorprendió al conocer este testimonio y de aseguro a usted también. El juez dice que no sabía qué hacer. Los dos abogados dice que quedaron atónitos, sorprendidos ante estas palabras de este joven seminarista. Miró a los miembros de la pandilla, dice Mario, que se encontraban también con la boca abierta. Estas palabras que virtió Mario no solo impresionó al juez, a los abogados, sino a los jóvenes de la pandilla. Dice que se quedaron con la boca abierta y Mario los miró, les sonrió apaciblemente y les dijo, eso quiere decir que los perdono. Su posición estaba diciendo a los jóvenes, les perdono, y Mario les dijo, mi posición les está diciendo que los perdono por todo el daño que me hicieron. El atónito juez dice que volvió, ¿no?, a volver en sí, en su compostura, y dijo con una voz bien firme, le dijo a Mario, usted está fuera de orden. Nunca antes ha hecho esto. Usted está fuera de orden. Nunca antes ha hecho, ¿no?, esto. Pero ¿sabe qué había dicho Mario? Mario inmediatamente eh, impulsado por el Espíritu Santo, le respondió al juez, le dijo, señor juez, se está equivocando. Sí, 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 hubo alguien, no soy el único. No es que nunca ha habido este caso, ha habido un caso. Su señoría, dijo, hace más de 2000 años, cuando un hombre de Galilea pagó el castigo que le correspondía a toda la humanidad, aplicó inmediatamente lo que estaba haciendo Mario, aplicó a lo que Cristo había hecho, que no era el único, que el juez no podía decir que es la primera vez que alguien está actuando de esta manera. Mario halló la oportunidad para decir que Cristo Jesús había venido a este mundo a pagar el precio que la humanidad debería de pagar. Cuando, bueno, pasó, dice, el tiempo, el juez, desde luego, no le permitió, ¿no?, que esta petición sea admitida, no podía admitirlo. Sin embargo, este joven, desde aquel momento, dice, visitaba la cárcel, visitaba a quienes le golpearon, visitaron a aquellos que no le pagaban, visitó a aquellos quienes día a día le provocaban y le insultaban. Les predicó y estos jóvenes fueron, dice, los primeros cristianos, ¿no?, en la cárcel, y los primeros para poder lograr que una iglesia se abra dentro de la cárcel. Entonces, Mario definitivamente había pasado un examen difícil. El Señor cierra puertas muchas veces, o nosotros asimilamos de que hay puertas cerradas, cuando no es así, cuando Dios tiene propósitos, porque nos está permitiendo hacer la práctica, así como en toda carrera. En toda carrera, cuando uno empieza a terminar, cuando uno termina sus materias, tiene que hacer su práctica preprofesional. Y para Mario no era la excepción. No le estaba tomando su examen sus docentes, no le estaban tomando el examen su universidad, lo estaba haciendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este había sido un examen tan difícil, pero Mario había aprobado este examen. Entonces, las circunstancias que pasamos no son en vano, las circunstancias que pasamos son para entender
el propósito de Dios y para entender de que no solo es aprender, no solo es predicar, sino también es poner en práctica. Entonces, a través de este testimonio podemos entender cómo debe ser el carácter del pastor perdonador. ¿Cuál debe ser el carácter del pastor perdonador? Y con este testimonio comprenderá usted, así como yo lo he comprendido, de lo que se trata el perdón. El perdón de Dios, un modelo perfecto a seguir. ¿Quién impulsó a Mario a perdonar a las personas a quienes le hicieron mucho daño? El Espíritu de Dios morando en él. Por tanto, este perdón de Dios es un modelo perfecto a seguir. El perdón se origina solo en Dios, definitivamente solo en Dios. El hombre sin Dios en su vida no va a poder perdonar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando decimos que el perdón se origina en Dios, el perdón de Dios está basado en el carácter de Dios, precisamente porque Él es un Dios de perdón y es un Dios de gracia. Puedo mencionar Salmo 51:1 que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Asimismo en Marcos 2:7 dice, ¿por qué debía así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces estamos comprendiendo que el perdón se origina en Dios, solo en Dios. Asimismo, primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el inciso B, usted va a poder ver anotado, el perdón de Dios es perfecto. Desde luego que sí, el perdón de Dios es perfecto porque prácticamente cuando nosotros vamos en total arrepentimiento delante de Dios, nos acercamos a Dios, Dios, como le decía, nos limpia de nuestros pecados y desaparecen. Los pecados desaparecen y la palabra sustenta este hecho cuando en Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Asimismo en Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Preciosa la palabra. Este perdón perfecto está expresado en esta lectura de estas citas y podemos hallar muchas más citas bíblicas donde vamos a entender que el perdón de Dios es perfecto. Citaremos una más, Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es un perdón perfecto, ¿verdad? Cuando nosotros logramos perdonar, al igual que Mario, vamos a tener la experiencia de que si bien hemos perdonado y el Espíritu Santo nos ha permitido perdonar, pero va a seguir guardado esa escena de la ofensa en nuestro cerebro, que es como un CPU. Pero cuando leemos la palabra del Señor, Él dice que la maldad que hemos cometido delante de Él, nuestro pecado, cuando Él nos perdona, dice que nos perdona y se olvida, es decir, lo borra. Ese es el amor perfecto de Dios. Ese es el amor perfecto. Entonces, vamos a entrar al tercer punto que dice, el perdón de Dios será solamente por medio de Jesucristo. Y esta es una realidad. Solo por Jesucristo viene el perdón. Cuando Jesucristo pagó plenamente en la cruz la sentencia que nos correspondía por nuestros pecados, la ira de Dios se expresó contra Cristo. La ira de Dios estaba sobre Cristo porque Él tomó nuestro lugar. Él tomó lo que nos correspondía a nosotros, quienes éramos pecadores. Ahora, por ese sacrificio de Jesucristo, Dios quedó satisfecho y concedió que todos los que acudan al Hijo de Dios, a través de la fe, podamos nosotros ser limpiados de todos nuestros pecados. Por eso la palabra recalca y dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Asimismo, en primera de Pedro 1:18 al 19 dice,
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces era necesario el derramamiento de sangre. Ya un símbolo y una práctica que hacía el pueblo de Israel era precisamente tomar un cordero, un cabrito, un becerro perfecto, sin mancha, que no tuviera defecto físico, representando justamente a lo que Cristo iba a venir a este mundo para hacer sacrificio por nuestros pecados. Entonces, solamente por la sangre de Cristo, la humanidad puede hallar ser perdonada, puede hallar el perdón de Dios. Vamos a ver este otro punto, el pastor como perdonador. Cuando decimos que el pastor tiene que ser perdonador, entonces representa que debemos perdonarnos unos a otros. El perdonarnos unos a otros es un requisito definitivamente dentro del programa del pastor o el que está sirviendo a la iglesia. ¿Qué significa esto? Se refiere a perdonar a otros, lo que significa dar el primer paso. Como pastor, ese líder pastor debe dar el primer paso sin importar si es el ofendido o es el que ha sido ofensor. Entonces, es importante. El verdadero siervo no lleva cuentas. El principio general está establecido. Podemos ver en Efesios 4, 31 al 32 que dice esto: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, enseñándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, es importante tomar esta palabra. Es importante determinar, perdonar a los que nos ofenden, ¿cierto? Entonces, eso significa perdonarnos unos a otros. Ahora, ¿cómo hacer que esto suceda? ¿Cómo hacer que esto suceda? En primer lugar, debemos concentrarnos plenamente en el perdón de Dios. Para lograr perdonarnos unos a otros, tenemos definitivamente en concentrarnos y plenamente en lo que Dios hizo por nosotros. Hemos visto en los anteriores puntos cómo Dios nos había perdonado, cómo Dios mandó a su unigénito Hijo, cómo a través de Cristo nosotros sin merecerlo hemos sido perdonados. Cuando nosotros estamos enfrentando una situación en la que debemos perdonar, entonces tenemos que concentrarnos en esto. Por eso dice este punto, ¿cómo hacer que esto suceda? Debo concentrarme y plenamente pensar en el perdón de Dios, pensar en cuánto Dios me ha perdonado, pensar en cuánto Dios ha pagado un precio. Él ha sido sacrificio, Él ha muerto, Él ha sido golpeado, Él ha sido maltratado, Él ha sido insultado. Debo concentrarme plenamente en esa situación y esto me va a ayudar, esto va a lograr que yo pueda perdonar a los demás. En segundo lugar, debo hacer un examen riguroso sobre lo que estoy atravesando. ¿Qué es lo que está provocando mi resentimiento? Hacer el examen del percance que yo he tenido con mi prójimo. Considerarlo, sentarme, meditar qué es lo que ha pasado. Cuando uno ama de verdad a Dios, entonces va a empezar a hacer ese examen, inclusive va a llegar a la posición de decir, yo me he equivocado, yo también dije esta palabra, yo también provoqué que me agreda, yo también he provocado para que él haga un daño a mi vida, yo también he participado de esto para que mi prójimo reaccione de esta manera. Entonces, el primer punto, como este segundo, nos va a permitir a hacer que suceda que nos volvamos, ¿no?, pastores perdonadores. El pastor como perdonador tiene que tener en cuenta estos dos puntos muy importantes.
El inciso C dice, si no perdonamos, no experimentamos el perdón de Dios. Ciertamente, en Mateo 6, 9, 15 dice, vosotros pues oraréis así. En Mateo 6, 9 al 15 encontramos un modelo de oración que Cristo había dejado. Y por eso dice, si no perdonamos, no vamos a experimentar el perdón de Dios. Dentro del Padre Nuestro, el que es bien conocido, es un modelo de oración para los hijos de Dios. Hay una parte que dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dentro de esta oración modelo, está diciendo que estamos pidiendo perdón a Dios, le estamos diciendo, Señor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos, estamos diciendo también, a los que nos ofenden, a los que nos deben, a los que nos lastiman, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa esto? Que si no perdonamos, como dice esta oración ejemplo, no vamos a experimentar el perdón de Dios en nuestra vida. Nos va a poner barreras el perdonar a nuestro prójimo, va a ser barrera para que experimentemos el verdadero perdón de Dios en nuestra vida. Y como lo habíamos dicho, un amor perfecto, un amor pleno, un amor definitivamente completo. No es un amor que guarda todavía recuerdos de nuestro pecado. Es un perdón perfecto. Entonces, si usted no perdona a su ofensor, no va a experimentar el perdón de Dios. Y terminamos con esta frase. El que no perdona, el que no suelta la ofensa recibida, ¿qué va a pasar? Se va a amargar y va a amargar a los que están a su alrededor. Pero cuando soltamos al ofensor, ¿no? Soltar al ofensor es perdonarlo. Experimentamos paz, pero también esa paz significa que experimentamos libertad. Y no tenemos una vida amargada, una vida en la que nos va a traer enfermedad física inclusive, porque el no perdonar nos hace esclavos. Entonces, no vamos a experimentar paz y nosotros mismos nos soltamos. Cuando perdonamos, nosotros mismos nos soltamos de la amargura. Es importante considerar estas últimas frases que comparto con usted. Qué importante es perdonar. ¿Y quiénes deben mostrar, dando ese primer paso acerca del perdón? Mostrando perdón, yendo, no importa que sean ofensores u ofendidos, ir y determinar perdonar, definitivamente los líderes. Y en este caso va dirigida a los pastores. Los pastores deben dar ese primer paso. Los pastores deben experimentar lo que es estar en libertad de la amargura. Bueno, muchas gracias por su atención. Que Dios lo bendiga.